Bueno, bienvenidos una vez más a esto que hemos dado en llamar charlas en tiempos de cuarentena. Y hoy tenemos una persona muy interesante a la cual vamos a entrevistar. Su nombre es Agustina Andrade y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Agustina? ¿Qué tal, Nico? Gracias. Gracias por esta invitación. Me parece muy Bueno, divertido todo esto. para introducirlos en el tema, Agustina Andrade es arquitecta y es la fundadora del Laboratorio de Objetos y Arquitectura Upcycling, URA, y además es docente de Morfología Arquitectónica y Urbana en la Universidad de Buenos Aires. Y mi primera pregunta es, justamente introduciendo en este tema, ¿cuándo descubriste que querías ser arquitecta y por qué? Bueno, la verdad es que creo que nunca hubo como un momento de decir, wow, quiero ser arquitecta. Creo que fueron más bien distintas situaciones relacionadas siempre al juego, a lo lúdico. No sé, de chica me cuidaba a mi abuela a la tarde porque mis viejos laburaban y típica casa del conurbano, siempre en construcción, siempre haciendo algo. Siempre había materiales, había ladrillos, había chapas, maderas, nada, cosas que se encuentran medio en un parque grande. Y me divertía mucho hacer casas para los perros. Mi abuela tenía animales, entonces nada, me copaba como superponer ladrillos y atravesar alguna madera y ver qué pasaba, si se metía, si no se metía, si era medio peligroso. Nada, la verdad es que era como un juego. Y después, no sé, jugar mucho con mi hermana a las Barbies, muy noventoso todo, muy menemista, pero sí, yo estoy cumpliendo 30 años ahora en noviembre, así que mi infancia fueron los 90. Algunas Barbies que me traía mi tía cuando se iba de viaje, a mí y a mi hermana. Y nada, armar casas y jugar y ver qué objeto encontramos en nuestra casa que puede servir de cama, que puede servir de pared, que puede servir de ropero, porque obviamente no teníamos una casa de Barbies, teníamos solamente muñecas. Bueno, teníamos 2 coches también, éramos bastante adineradas con las Barbies. Pero bueno, nada, era eso, era buscar qué objeto me puede servir de tal o cual cosa para generar un espacio, para armar una ciudad, la escuela, bueno, esas cosas. Así que nada, creo que desde lo lúdico siempre estuve como bastante aproximada a todo lo que es la espacialidad, a lo que es el habitar, a lo que son los distintos lugares. Eso siempre me divirtió mucho. Después los Sims clásicos 2000, jugar a los Sims horas, horas y horas y solamente hacer casas y cambiarles la decoración y meter Rosewood o la otra palabra que era la trampa para tener más dinero y hacer más cosas. Después toda la parte que eran los que vivían ahí, la verdad es que me da medio igual, me aburría hacia otra casa, me iba a otro barrio. Pero bueno, no sé, creo que esas fueron como tal vez las aproximaciones más arquitectónicas que tuve. Después la carrera tuve como la super suerte de que mis viejos me dejaron elegir lo que quisiera, nunca me dijeron como tenés que estudiar esto o nada, cero. Mi viejo estudió diseño gráfico, mi vieja es docente, es profesora de educación física y nada, me dijeron elegí lo que quieras, pero lo que elegís lo haces y lo terminás. Así que es como, nada, dije bueno, creo que los espacios me gustan, creo que el diseño gráfico y todo lo que esté relacionado siempre a como el ámbito creativo siempre me llamó la atención. Dije, bueno, creo que la arquitectura me gusta. Me fijé lo que era el plan de carrera. Obviamente siempre fue una opción, o sea, la Universidad de Buenos Aires. Creo que una privada no. Primero porque tengo un tío abuelo que es arquitecto y también daba clases en FADU, entonces cuando le consulté como, che, quiero estudiar arquitectura, me dijo, mira, yo te diría que estudies acá. Una privada no era una opción, o sea, no porque tenga nada en contra de las universidades privadas, de hecho no tengo mucha referencia, trabajo con otros docentes que dan clases en universidades privadas y creo que no tienen como ningún problema de nivel. Hay mucho radio pasillo con eso y no me voy a meter en esa polémica. Pero nada, tampoco desde lo económico era posible en ese momento, entonces nada, yo creo que revisando el plan de carreras más las sugerencias de mi tío abuelo, arquitecto y docente en FADU, fue como listo, no lo pienso ni un minuto. Y nada, me anoté en el CBC, viajé muchas horas en tren y en subte y en colectivo, porque siempre viví en Bursaco, que es bastante lejos de FADU.
Pero bueno, nada, creo que la primera vez me llevó mi papá porque yo estaba como perdida en la ciudad, no sé, tenía 17 años, no entendía mucho. Digo Bueno, que ahora entienda, pero antes entendía menos. bueno, como experiencia de todos nosotros que hemos ido por primera vez a FADU, siempre nos hemos perdido en esos pasillos que eran interminables, a encontrar un aula que tal vez estaba mal escrita No, en la oferta académica. Eh, no, tal cual. pero bueno, ¿no? ¿Cómo se ve que a pesar de todo Agustín Andrade ha tenido la posibilidad de elegir una carrera y también la posibilidad de la elección, ¿no? Que también a veces eso también es importante remarcarlo, que vos seguiste como un objetivo y bueno, me gustaría que comentes un poco sobre ese objetivo, o sea, sobre tu transcurso en la facultad y cómo empezaste a descubrir ese mundo y si te costó o si te fue un poco más, porque viste que a veces hay personas que entran a la carrera y dicen, no, los primeros 2 años son fatales, o hay gente que entra a la carrera y se lleva mejor. Entonces, me gustaría que le expliques un poco a la gente cómo fue tu transcurso en la facultad. La verdad es que, bueno, me pasó eso, ¿no? El primer día que entré tenía que ir al aula 300 y algo, no me acuerdo, y obvio fui al tercer piso, porque el 300 para mí el tercer piso era de subsuelo, porque el CBC era el subsuelo. Así que nada, empecé creo que como el 90% de las personas perdida en los pasillos, preguntándole a gente con cara de novata, como, hola, tengo que ir a Sociedad y Estado, ¿dónde es? Y o sea, el transcurso, así empezó y después, o sea, los primeros años para mí fueron maravillosos. Para mí la universidad, el momento que empezó fue una época súper buena de mi vida. O sea, había terminado el secundario, que la verdad es que me había dado un poco igual, no tenía como mucho entusiasmo. Y empezar una carrera, estudiar algo que realmente me gustaba, no sé, hasta el viaje, que de verdad eran casi 2 horas, me parecía divertido porque iba leyendo, iba escuchando música, a veces viajaba con algunos amigos, conocía gente, a veces era muy tedioso, pero bueno, qué sé yo, me gustaba, me gusta mucho todo lo que es FADU, lo que es el edificio, lo que es el pantano, lo que es estar cerca del río. Creo que como emplazamiento es increíble. Y los primeros años de la carrera, la verdad es que fueron súper divertidos, o sea, me hice amigos, como verán no me cuesta hablar ni un poco, me hice amigos muy rápido, conocí gente de otras partes de Buenos Aires, gente del interior, gente de Gualeguaychú, gente de Rosario. Me parecía como muy divertido todo, éramos todos más o menos de la misma edad, no entendíamos nada, ni qué hacíamos ahí, ni por qué ese edificio era tan grande y tenía tantas aulas. Pero nada, me encantaba la situación. Creo que el ámbito que se genera en FADU, no sé cómo será otra facultad, pero creo que está buenísimo. Yo al menos lo disfruté mucho. Se hizo un poco difícil la carrera, no al principio, sino al menos en mi experiencia personal fue al revés. Los últimos años me parecieron como muy duros, pero bueno, yo ya estaba trabajando, era como otra situación. Y también un poco quería terminar la carrera, quería como recibirme, poder trabajar 100% de lo que me gustaba, dedicarle como ya más energía a eso. Creo que hay que meterle energía a las cosas y cuando se empieza como a agotar, bueno, hay que pasar a lo que sigue. Y nada, los últimos años, sobre todo el jury de quinto, me pareció muy estresante. No el de 3, el de 3 me gustó, el de quinto no me gustó, no fue una experiencia que rescate al menos. Y con el tema de las cátedras de diseño, vos estuviste haciendo un paréntesis y eligiendo la mejor o la mejor experiencia que hayas tenido en cátedras de diseño o talleres de arquitectura de diseño. ¿Con cuál te quedarías? Mira, la verdad es que pasé por muchas cátedras distintas. Empecé en Ramos San Román, creo que ya no está más. Lamentablemente no. No, bueno, empecé en Ramos San Román y creo que para empezar la materia Arquitectura 1 fue una cátedra excelente porque me dio como muchas herramientas, los profesores eran muy buenos, los ayudantes eran muy buenos. Después en Dosis de Pedemonte, que fue un flash, que nada que ver porque, no sé, terminamos
haciendo torres tan que antes eran miradores en el medio de la nada, lo cual me parecía increíble porque era muy plástico y había que trabajar mucho en la maqueta y como dije antes, todo lo que esté vinculado como a lo manual, lo artesanal, me encanta. Entonces me parecía increíble estar cortando varillas horas y horas y horas y pensar cuál es la mejor manera de encastrarlas. Lo mismo con el cartón, como bueno, si lo pongo en esta posición significa una cosa, si lo cambio a esta posición significa otra. Muchos dicen en los radiopasillos de la facultad que, que si sos estudiante de arquitectura, un año por lo menos tenías que haber pasado por Pedemonte para probar la experiencia. Lastimosamente hoy no está esa cátedra, pero era un sueño. Me hubiese fascinado haber estado en diseño 4 haciendo Pedemonte, porque la experiencia era algo increíble. Vos veías trabajos, como decís vos, muy increíble con el tema de los materiales y el tema era como a veces abstracto, pero también generaba espacialidad, y además los collages eran muy interesantes, pero bueno, lamentablemente sí. Hoy no está esa cátedra en la oferta académica. Qué pena, porque sí, creo que como exploración fue una experiencia increíble, como exploración de los materiales, de los espacios, de repensar todo el tiempo y poner en crisis como, bueno, pero ¿qué es el vacío? ¿Y cuántos tipos de vacíos hay? Y bueno, etcétera. Realmente fue muy, muy divertido aparte, porque fuimos creo que a Azul, fuimos a la provincia a recorrer lugares, entonces también eso como de ir en un grupo de personas a hablar sobre un tema determinado del lugar, por más, creo que eran 2 días, pero estuvo muy bueno, como experiencia fue excelente. Después en 3 hice Red, ex Varas, creo que esa cátedra me gustó mucho. No sé si es mi favorita, porque no me gusta poner etiquetas de favoritos, pero ahí como que aprendí una cuestión totalmente distinta, a trabajar desde la materialidad, a pensar los espacios desde una escala muy pequeña, como, no sé, como un encastre, como un apilamiento, como, no sé, empezar como desde algo muy chiquito y terminar desarrollando una espacialidad como súper compleja, súper interesante. Los ejercicios de Varas también estuvieron muy buenos. Tenía un nivel de exigencia súper alto, que creo que nunca llegué como a todas las clases con todo lo que había que hacer, pero bueno, la verdad es que la estructura de al menos haber transitado esa cátedra a mí me sirvió, me dio muchas herramientas para todo lo que vino después, que terminé haciendo For Mi Proyecto. Sí. ¿Vos cuando fuiste a Varas tenía diseño 2 o solamente tenía a partir de diseño 3? Tenía a partir de diseño 3. Bueno, entonces tenía solamente 3. Entonces quiere decir de que en la cursada también viste el tema de la construcción de sistemas y eso. Exacto. Claro, eso después se trasladó a 2, o sea, es como que, claro, ahora entiendo. Entonces, claro, viste el tema de las uniones, el apilamiento, el agrupar, eso es muy interesante. Sí, los nudos, todo, o sea, toda esa cuestión como del sistema material. Y también trabajar con referentes, creo que nos habían tocado las termas de Vals de Peter Zumthor, y teníamos que trabajar con ese referente y tendríamos que generar ciertos recortes de la obra para generar una nueva espacialidad y a la vez inventar nosotros un programa que nada, era como rarísimo porque te podías poner medio lo que querías, y el resultado fue muy bueno. O sea, no voy a decir que fue muy bueno porque no soy quien para autojuzgarme como la espacialidad del lugar, pero sí todos los sistemas que se generaron a partir de ahí, sí todas las herramientas que me dieron como para pensar cómo proyectar espacios, básicamente. Pero bueno, esas fueron como al menos las 3 cátedras del principio, y después terminé el final ya de la carrera con For Mi Proyecto, que tenía como una mirada más, no quiero decir como social de la cosa, pero sí problematizaba cosas que tal vez otras cátedras no, entonces también me parecía que estaba bueno como incorporar a mi abanico de múltiples experiencias en la facultad estas cuestiones. Creo que mi jury de 5 terminó siendo diseñar, proyectar tejido para una zona periférica, y también fue como, wow, estoy como haciendo un pedacito de ciudad, esto es inmenso.
que de hecho creo que fue una de las cosas que me dijeron desde el jury, es como no te podemos evaluar porque todos están haciendo un museo y vos hiciste un pedazo de ciudad, y fue como bueno, ¿qué voy a hacer? Ya lo hice. Pero vos fijate cómo ya la influencia del urbanismo, del tejido urbano ya, no sé cómo vos después lo canalizaste yendo al tema de la morfología. Me gustaría también que comentes un poco eso, ¿no? Cómo es que esa relación del tejido, de la trama, del urbanismo, de la morfología urbana, justamente a vos después, o sea, porque digámosle a la gente que en la carrera también hay una verticalidad de morfología, ¿no? Que sería, vamos a llamarle morfología general, que hoy en día es conocida como sistemas de representación geométrica. Después tenemos morfología, o sea, RA, que es correlativa, por así decirlo, y después tenés morfología 1 y morfología 2. Y yo me gustaría que le contés un poco a la gente cómo es que desembocás en el taller de morfología y tu experiencia en el taller de morfología, y después en las conclusiones que te han llegado después de ser docente de este taller vertical, ¿no? Bueno, nada, Morfo creo que fue siempre mi materia, que es la que más me gustaba, o al menos la que me gustó cursar. Hice también morfología como en muchas cátedras distintas, terminé cursando morfología 2 en la cátedra Misuraka, que en ese momento recién empezaba. Y nada, creo que al principio éramos 16, 17 estudiantes, no éramos mucho más que esos, éramos muy poquitos, pero el cuerpo docente era excelente, es excelente. Y nada, empezar a estudiar como las lógicas de las formas de la ciudad, y o sea, morfología 2, que es morfología urbana, es el primer pasito al urbanismo. Es como la primera vez que siendo estudiante te acercas un poco a la escala de la ciudad. Y es muy difícil porque uno siempre viene trabajando como mucho un proyecto que es de una manzana, como un montón, y hay un salto tan grande a empezar a estudiar las ciudades, la forma de las ciudades, cómo están compuestas, qué significa qué significa el tejido, qué significa el trazado, cuáles son las distintas densidades que hay, por qué son esas densidades y no son otras. Vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad súper interesante, que es una juxtaposición de situaciones urbanas, que está súper bueno como estudiar cada capa y cómo se va componiendo cada cosa para entender un poco dónde estamos viviendo ahora. Y para en un momento, si no sé, tenemos la suerte, o bueno, no sé si suerte o destino, de poder hacer algún cambio radical en la ciudad, desde la forma, desde su estructura, tenés que tener mucho conocimiento previo de todo lo que fue pasando con anterioridad. Entonces la morfología urbana es un poco eso, es estudiar las lógicas de la forma de las ciudades. Y nada, cuando cursé Morfo dije, wow, esto me encanta, me encanta, me encanta. Hicimos una pasantía de investigación, obviamente, que sería como Morfología 3, que no existe, que era como seguir profundizando todo lo que hemos visto en Morfo 2. Y después de eso hicimos una ayudantía, digo porque yo estaba con 2 amigos más. Hicimos una ayudantía. Sí, todo esto siempre viene como en bloque. Uno en la facultad siempre se mueve como con sus camaradas, ¿no? Como con sus amigos, y de repente te encontrás con que, nada, te estás dando clases con tu amigo y decís, esto es una locura, ¿en qué momento pasó? Bueno, sí, pasaron 3 o 4 años de todo esto. Pero bueno, nada, pasó eso. Fue una pasantía, después fue una ayudantía y después sola con los chicos. Con los estudiantes. Y es eso, o sea, la experiencia como docente me parece increíble, la disfruto muchísimo, sobre todo porque siento que entendí la materia cuando empecé a hacer la investigación y después la ayudantía docente. Es como, wow, todo esto cuando lo cursé no lo había entendido, no lo había procesado. En la facultad cursamos 5 o 6 materias en simultáneo y todas como con mucha carga horaria y con muchos trabajos y con muchos grupos de gente distinta con los que vas haciendo todos los trabajos prácticos, y después los finales, y después ya empieza otro año de vuelta, entonces nunca hay como instancias de reflexión de, bueno, pero ¿qué aprendí de esta materia?
realmente qué herramientas me llevo de esta materia, cómo las puedo aplicar para el resto de la carrera, porque en realidad se supone que uno va adquiriendo herramientas, las guarda en su mochila y con eso sigue adelante en la vida, pero bueno, está bueno aplicar ciertas cosas en la misma cursada. Y yo siento que con Morfo pasó eso, que terminé de entenderla como cuando estaba como un poco más del otro lado, no siendo estudiante, sino siendo docente. Obviamente tiene que ver con que al estar en una cátedra hay una formación docente que obviamente profundiza un montón más los temas. No es que uno sale de la cursada y, bueno, al aula de vuelta, sino es que hay una formación, pero bueno, la verdad es que mientras más pasan los años, más pasan los cuatrimestres, hay un ida y vuelta con los estudiantes, que uno dice como, mira, qué bueno esto, o sea, creo que tenemos que dejar de pensar que uno va a la facultad para aprender, ¿no? Como esta posición pasiva de yo me siento en mi mesa del taller, escucho al profesor y después digo, sí, esto me gusta o esto no me gusta. Yo creo que el conocimiento es una construcción colectiva y creo que la universidad tiene que formar estudiantes que tengan como esa posición, ¿no? Como una cuestión totalmente activa, de debate y de constante como puesta, no puesta en valor, pero sino todo el tiempo criticar como, che, pero esto me hace ruido, o qué habrá querido decir, le puedo preguntar después, levantar la mano y volver a preguntar como, che, esto no lo entendí, o no pienso así, o tal vez no pienso así porque no lo entendí del todo. Entonces es una construcción, o sea, uno tiene que ir a construir, y se nota mucho, al menos siendo docente me doy cuenta de eso, de la evolución que tenemos de los estudiantes, y es como, wow, cuánto material hay acá. Bueno, vos fuiste un estudiante mío en morfología arquitectónica. No, sí, perdón. No, sí, que justamente decía eso, como que tal vez el verdadero taller de arquitectura, más allá de las materias o la cátedra, es aquel que el estudiante se lleva algo para sí mismo, y no que algo que el docente da, sino como que el estudiante dice, bueno, yo no voy a hacer una entrega para el docente, sino que voy a hacer una entrega para que me sirva para mí. Y también el debate, que es algo muy interesante y es algo que tiene que pasar, ¿no? Y también algo muy interesante que dijiste, el tema de la relación estudiante-docente, que es como que tiene que ser una relación como horizontal, ¿no? Como que el docente opina, debate, pero está a la par de los estudiantes, y eso me parece que, o sea, en ese caso creo que el modelo de taller, porque cuando uno habla de taller, uno piensa, bueno, yo tengo una materia, entonces yo tengo historia, pero muchos piensan que historia es estudiar de memoria ciclo o periodos de la arquitectura que tienen un orden, cuando en verdad historia tendría que, el verdadero taller de historia es debatir esos grises que han tenido la historia, y que no todo tiene un periodo, un periodo ordenado, sino que o pasa al mismo tiempo o pasa después. Entonces es como que esas cosas a veces no se ven, y hay muy pocos talleres que aplican esa metodología, que en verdad es la metodología que debería ser, porque ya en Historia 1, no voy a decir la cátedra, pero ya en Historia 1 que te enseñen a hacer una reseña a un libro, y que vos puedas escribir, que puedas leer, releer, comprender, debatir y hacer una reseña, eso ya te sirve para el día de mañana cuando vos quieras hacer alguna investigación. Lo primero que te piden, o me vas a decir vos, Agustina, es una reseña, o sea, vos tenés que reseñar libros. Exacto, sí, y no es poca cosa, es muy difícil hacerlo, muy difícil, es muy difícil. Yo cursé Historia 3 en la cátedra Boy. Historia era como mi otra materia, bueno, creo que eran todas mis favoritas. Historia también, sí, Historia me encantó, siempre me gustó mucho. Y recuerdo que en Historia 3 teníamos que escribir un artículo de investigación para un libro, para una revista. De hecho, creo que es la revista H, que sigue existiendo. Y había que escribir un artículo de un tema que nosotros querramos, siempre referido, obviamente, no necesariamente a la arquitectura, pero sí
a la ciudad, creo que era ya como la ciudad moderna, porque Historia 3 se ve creo que de 1900 para adelante, algo así, ya ni me acuerdo de los periodos. Sí, es la época contemporánea ya, más o menos. Contemporánea, exacto. A partir de la Bauhaus, más o menos es. Exacto. Y yo estaba con dos compañeros más, con una compañera y un compañero, y recuerdo que hicimos un artículo muy divertido, que era como un crossover entre Le Corbusier y Fritz Lang, que es el director de Metrópolis, en donde los dos hablaban y discutían sobre bueno, la ciudad de Metrópolis y cómo Le Corbusier la defendía a espada y capa y cómo Fritz Lang le decía, no, pero ¿no te das cuenta que todo esto está mal? Que las personas no son coches y que no necesitan tener autopistas como bueno, nada, era como una conversación, ellos dos discutiendo en un café, se peleaban, como mucha polémica, mucho drama, pero bueno, había como muchos datos que habíamos sacado de la biblioteca y de recortes, vimos la película, hicimos como reseñas de la película también. Entonces, todo ese laburo que fue un cuatrimestre fue increíble. Hicimos un laburo de investigación que después vino en un artículo para una revista. Y dije, wow, cuántas herramientas, Y lo mejor de increíble. todo, y lo mejor de todo es que fue producción de ustedes. O sea, no hubo un docente, no fue un docente que dijo háganlo, sino hubo como tutores, hubo como una tutoría, ¿no? Un seguimiento. Y eso me parece que es importante para un taller, o sea, que no haya un docente que te diga, no, hace esto o esto está mal, sino que me parece copado lo que estás haciendo, fíjate de poder tener una mirada. Entonces es como que el debate va formando y te va como llevando a que puedas producir algo tuyo y que te quede para vos, obviamente para poder mostrárselo a los demás, pero es como que a vos te quedan esas herramientas que decís, la verdad que aprendí, o sea, me llevé algo del taller y eso es lo que tiene que Sí, lograr. totalmente. Totalmente. Y también, justamente, y otra cosa que me gusta aclarar, que también está bueno, es que, por ejemplo, hay talleres de arquitectura que son muy buenos, muy ricos, pero les falta lo que le falta a la carrera, que lamentablemente aparece en los últimos años, que es la experiencia de la obra o la técnica, que me parece que, no sé qué opinás vos de eso, pero, ¿no? O sea, me parece como que al principio uno no puede, y esto pasa mucho, porque yo lo veo, no sé si lo verás vos, pero yo lo veo, que hay mucha gente o muchas personas que cursan que no entienden las cosas, pero cuando recién van a obra dicen, lo pude entender, porque lo pude ver. Y yo quiero saber qué reflexión tenés acerca de esto, o sea, de cómo ves vos el tema de la técnica influenciada dentro de la carrera, ¿no? La verdad es que la veo como súper deficiente. O sea, no hay, básicamente, no hay, es muy poca. Es muy poco el contacto que tenemos con la materialización de la obra. Tampoco pienso que arquitectura es sinónimo de ejecutar una obra, ¿no? De levantar paredes. Creo que es como mucho más amplio que eso. De hecho, tampoco me voy a meter en ese berenjenal porque no lo voy a poder terminar de definir. Bueno, pero con el tema de la experiencia de los materiales, porque eso sí podría ser algo importante que se puedan añadir en la carrera. Totalmente. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo lo ves el tema del conocimiento? Porque lo que creo que más importa, además de ir ahora, son los materiales. O sea, yo creo que en Red, no sé si ha pasado, pero en Red había una de las cosas muy interesantes que era que te decían de que es importante que no construyas por construir, sino que selecciones un material, que veas cómo es el material, que pruebes cómo es, o sea, de que apliques un sistema para no desperdiciar el material, de que vos puedas tener, o sea, el tema de no desperdiciarlo, de aprovecharlo, de ver cómo se unen, cómo son las uniones, cómo se tocan. Entonces, probar si aguanta o no aguanta, tener en cuenta el aspecto de la estética, que a veces es un tema, ¿no? Que dicen, pero al final vos diseñaste algo que tiene estética o en realidad la estética vino incluida. Entonces es como que, ¿no? Esas cosas, vos cómo las ves, o sea, ¿qué reflexión te trae eso? Bueno, o sea, sostengo lo que dije antes, es como muy, muy deficiente el contacto con el material, con la obra. De hecho, si no haces la optativa de bio, de los sábados,
no existe, es como, no vamos ahora, no fuimos. Yo si no hubiese cursado Pío los sábados a la mañana, eh, no hubiese ido jamás. Y o sea, esto que vos decís de como pensar la materialización o pensar un espacio a partir de entender el sistema material, tampoco sucede. Creo que el único como acercamiento que tuvimos a esto fue en IAC, en la Cátedra Marcos, Marcos. que tuvimos que hacer como una prueba sensorial de materiales donde todos llevamos como distintos tipos de ladrillos y era como, bueno, ¿y qué forma tiene? ¿Y cómo pensamos que se usa? ¿Y cómo se puede apilar con el otro? ¿Y cómo es su textura? ¿Y cómo es su peso? ¿Y cómo es su forma? ¿Y qué nos transmite? O sea, creo que esa fue la única vez que fue como algo súper tangible y después obra, o sea, después obra en Pío y que tampoco es que uno empieza a pensar cómo son los sistemas materiales, sino que siento que Pío tiene que ver más con eh, cómo se organiza una obra, cómo se distribuyen las tareas, cuántas tareas hay, cómo es el orden, o sea, es eso, es como organizar la ejecución de una obra, pero no es que a raíz de eso uno Claro, piensa la especialidad, simplemente es como vos metés estos números en este Excel que te da este resultado, entonces todo es importante, pero siento que es algo que es como una deuda de la facultad, al menos desde lo académico, porque no estamos ahí, no estamos ahí durante toda la cursada, son como muy poquitos los casos y creo que es sumamente importante, o sea, sumamente importante. todos hubiésemos deseado que Johannes Itten que tendría una cátedra en FADU, ¿no? Porque podríamos tener un taller de experimentación de materiales. Y bueno, pero bueno, no, a veces la vida nos dio un Johannes Itten, pero los principios del siglo XX en la Bauhaus. Pero en ese sentido creo que ahí justamente me da un pie para preguntarte, porque obviamente imagínate si esto de la cursada y tenemos que está planteada para tal vez más algo teórico y tal vez muy poco conocimiento de los materiales, ahora sumar el tema de la cuarentena, donde ya justamente cuando lo más importante del taller es el debate, es el llevar las cosas, es el probar, en algunos lugares maquetas, ¿no? Y hoy en día nos encontramos en una situación donde lamentablemente la virtualidad, o no sé si lamentablemente, me gustaría que me opines un poco de eso, cómo influyó la cuarentena en base a lo que es la cursada, porque hoy en día estamos cursando virtualmente, la facultad, la FADU está en curso virtual, y yo quisiera saber qué reflexión tenés y si en verdad o sea, ¿costó la virtualidad? ¿No costó la virtualidad? ¿Qué ventajas hay? ¿Qué desventajas hay? ¿Y cómo lo ves en el sentido desde acá a futuro? O sea, ¿puede parte de la virtualidad implementarse en la cursada de futura presencial en los próximos años? Mira, fue un súper debate. O sea, nosotros tendríamos que haber empezado el ciclo académico, creo que la última semana de marzo, o sea, plena cuarentena como súper hermética, y nadie sabía bien cómo, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a dar clases con la computadora? O sea, lo pienso en esa instancia de marzo y era un delirio total, era un delirio total. ¿Cómo vamos a pasar una materia que es total y completamente práctica, donde los chicos en el taller se sientan y dibujan en el momento y colgamos, hacemos enchinchadas en la pared y hablamos sobre eso? ¿Cómo lo trasladamos a la virtualidad? O sea, parecía un chino, estábamos como un poco negados, debo decir. Yo estaba un poco negada. Pero bueno, como las clases empezaron o se programaron para empezar en junio, tuvimos todos esos meses como para empezar a pensar, bueno, ¿cómo lo trasladamos a la virtualidad? Capaz que tan grave no es, capaz que estábamos un poco como cerrados. Y empezamos a programar las clases, dijimos, bueno, la verdad es que una persona no está prestándote atención más de 40 minutos, eso es así, o sea, por eso las teóricas suelen durar 40 minutos y no más, porque hay un momento que uno se le va un poco la cabeza. Entonces dijimos, bueno, tengamos como teóricas de 40 minutos, como teníamos de forma presencial, después hacemos un corte, una pausa, durante 15 a 20 minutos, nos volvemos a juntar, debatimos todos con las cámaras prendidas, lo cual era como muy raro porque veías todas las caritas como en chiquitito,
bueno, y mostramos, no sé, hay herramientas, nos pusimos a investigar y terminamos usando Google Jam para tirar dibujos y poder como intervenir y dibujar arriba. La verdad es que las clases están como muy bien, al menos en lo que es morfología, y hablo como docente, están súper bien. Pudimos desarrollar todo el cuatrimestre casi con normalidad. Solamente, bueno, tuvimos como una chica ahora a último momento que nos adelantaron el cierre. Pero después todos los temas, o sea, todos los conceptos que teníamos que tocar, como se dieron súper bien. Las teóricas es una filmina, entonces que, o sea, va pasando, es una diapositiva, el titular iba hablando arriba, si alguien, no sé, de repente tenía alguna duda, una consulta, que obviamente cuando uno está pasando la diapositiva no puede como parar y hablar, sino que teníamos como el chat al lado, entonces los estudiantes preguntaban y el resto de los docentes estábamos atentos o a responder en el mismo chat, o después cuando el titular terminaba, hacíamos como una ronda de preguntas. Se parece mucho a un programa de radio. Eso es lo que siento. Siento que estamos todo el tiempo haciendo un programa de radio, en vivo, ¿no? Es como estar al aire. Yo dije, nos está haciendo falta como una cortina, cada vez que empieza la teórica, como una canción. En su momento había un programa llamado Noches de Entrega, que, bueno, Sí. y bueno, ¿no? Esto de, bueno, lo de charlas en tiempo de cuarentena también tiene que ver un poco con el tema de esto, ¿no? De charlar con gente que nos cuente su experiencia, pero no digo que sea un germen de noches de noches de entrega, pero bueno, también ha tenido una influencia en mí para poder empezar este ciclo. Sí, pero totalmente. lo que voy es que sí, es interesante, inclusive hay cátedras, por ejemplo, una cátedra de matemáticas llamada la cátedra de Susana Toscano, que también tiene esa metodología, te lo digo porque yo soy ayudante ahí. Y más que nada fue, como vos decís, al principio tuvimos que empezar a repensar el contenido y empezar a ver cómo lo podíamos volcar en la virtualidad, pero al fin y al cabo pudimos hacer un buen trabajo y hoy en día los estudiantes nos agradecen y se sienten muy contentos. Y hemos llegado a escuchar a gente que dice, yo odiaba la matemática y con ustedes la amo. Con ustedes la amo. Entonces es como que entonces eso te dice, te deja un mensaje a nosotros, que a mí sobre todo, diciendo, pucha, entonces quiere decir que en verdad todo el esfuerzo que pusimos dio fruto, porque los estudiantes, inclusive los estudiantes han llegado a tal punto que se autocorrigen. Claro, bueno, eso como docente es como lo mejor que te puede pasar, porque te das cuenta que la persona tiene las herramientas, que como que reflexiona y dice como, para, antes de que vos me digas esto, lo voy a decir yo en voz alta, porque yo también lo pienso, y es como, sí, ¿sabes qué? Tenés razón, gracias porque me ahorraste mucha energía en tener que explicar algo como súper largo, y es como, no, o sea, pasa mucho eso también, capaz que, no sé, intentamos como que todos los estudiantes, todas las clases expongan sus trabajos, que compartan pantalla, y capaz que son, no sé, las 10:30 de la noche, y es como, yo no voy a presentar porque, o sea, todas las cosas que fuiste corrigiendo al resto de los grupos me la anoté, y la verdad es que presentar para volver a decir lo mismo es como, no, está bien, y es como, bueno, ok, pero la clase que viene empezás vos, entonces así el otro puede hacer lo mismo, porque si no siempre pasa esto, siempre laburan cuatro. Vos sabés que justamente yo cuando cursé Red, yo venía de una cátedra, no voy a decir el nombre, de Diseño 1, que era muy marketinera y era muy de el favoritismo. Yo inclusive era uno de los favoritos y eso no me gustaba, por eso también me fui. Por eso me fui. Yo fui un favorito de esa cátedra. Es una cátedra nueva que nació en el 2018 y nada, yo me fui porque no me gustó nada. Y cuando fui a Red, mirá qué casualidad, yo fui con un compañero. Y claro, el primer mes nosotros dijimos, bueno, hacemos las cosas y corregimos. Teníamos la idea de corregir con el docente. Y cuando llegamos a Red, era un taller de arquitectura que los docentes nos dijeron, no, acá no hay docente para ningún estudiante. Somos todos iguales. Vamos a debatir, vamos a enchinchar, vamos a ver propuestas. Y ustedes van a exponer y si no, no exponen. Claro. Y estuvimos un mes sin entregar, y no es que teníamos que entregar, teníamos que anotar. Yo tardé un mes en agarrar una libreta y anotar las cosas porque no entendía la metodología. El sistema, claro.
Y mi compañero tardó 2 meses. En un momento me dijo, estoy perdido, no entiendo nada. Y digo, no, es que cuando no hay corrección, es puesta en común. Claro. Tenemos que agarrar una libreta, anotar lo que dicen los demás y autocorregir nosotros. Entonces ahí empezamos a entender lo que... Y todo eso, y esos 6 meses que estuve en red, pues yo estuve 2 meses, 6 meses en red nada más, porque después tuve que dejar por un tema personal. Esos 6 meses en red fueron mucho más mejores, o sea, fueron mejores y fue lo que me sirvió para hoy en día ser lo que soy, tener este pensamiento mío, que fue mucho mejor que ese año completo en diseño 1. Claro. Por Bueno, eso es súper importante. Por eso después cuando fui a morfología 1, ya tenía otra mentalidad. No sé qué hubiese pasado si no hubiese pasado por red. No lo sé. Pero, no lo sé. Pero bueno, nada. O sea... Sí. No, que a eso me refería con adquirir herramientas y después usarlas de forma crítica con su trabajo y su desarrollo. Entonces, no es esta actitud pasiva de esperar sentado al lado de tu lámina con cara de aburrido y diciendo, ¿cuándo me van a corregir? Siempre me dejan para último momento. No, es como, me paro al lado del que está hablando y me fijo a ver cómo es su proyecto y me fijo qué pienso yo de ese proyecto y escucho a ver qué dice el profesor de ese proyecto. Obviamente uno no tiene como siempre la energía como óptima, o no es que estás como todo el tiempo como súper activo, pero tenés que hacerlo en algún momento de todos. No sé, yo salía de vez en cuando del taller, me tomaba un café, salía afuera, respiraba un poco, volvía a entrar y seguía. O sea, creo que esa es la diferencia entre una actitud pasiva y una actitud súper activa, de decir como, el conocimiento se construye entre todos, y si yo no aporto mi granito de arena, ese granito de arena no va a ser devuelto a mí. Y eso es importante, y es algo que, al menos en la virtualidad, yo siento que no se perdió. Yo creo que esta interacción con los estudiantes, o sea, se perdió, sí, la presencialidad tiene otra cuestión, pero, no sé, los chicos el año pasado llevaban un bizcochuelo y había un par de termos y mates por las mesas, y bueno, uno iba tomando un mate, yo me llevaba mi taza de té o me tomaba un café, y siempre había como esta cuestión de compartir realmente un espacio y hacer como muy amena como el intercambio. Pero bueno, ahora no sé, hacemos chistes, uno hace algún bizcochuelo y saca una foto y es como, bueno, no se los puedo compartir, pero son las 10 de la noche, o sea, está bueno esto, lo cual está bueno, porque eso no le quita como la importancia o la seriedad de la materia, todos laburan de todas formas por igual. Y eso creo que, no sé, creo que está bueno. También, no sé, los estudiantes al menos son todos como muy duchos con lo que es la virtualidad, la tienen como súper clara. De hecho, todo el tiempo nos están diciendo como, che, y si en vez de usar este programa usemos este otro, o si en vez de subir los archivos a esta plataforma los cargamos a esta otra, que la podemos compartir, que la podemos ver todo. Entonces, de vuelta, esa reciprocidad, esa sinergia que empieza como a girar, para mí está buenísima, y creo que tal vez los docentes, los que son más grandes y los que no estaban como tan amigados no con la tecnología, sino con esto de hablar a través de una pantalla, creo que ahora están como, que tienen otra posición respecto a lo que fue finales de marzo y como todo ese pesimismo y todo eso. De hecho, siempre terminamos las clases, nos juntamos un rato, es como, che, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿O estuvo todo bien? Y la verdad es que vienen siendo cierres de clases súper buenos. Hay, qué sé yo, hay algunos problemas, hay algunos estudiantes que tienen familiares enfermos o que tienen como situaciones como laborales muy, muy críticas, y entonces uno se queda como, wow, nosotros estamos acá dando clases y en realidad el mundo se está cayendo un poco a pedazos. Como que no nos gusta irnos como de esa situación, intentamos ser lo más empáticos posible con todos, ¿no? No sé, hay quien se conecta desde un celular porque no tiene una compu o la compu la está usando otra persona en su casa, hay quienes tienen hijos o hijas, entonces, nada, tienen los micrófonos siempre apagados porque tal vez en la casa no tienen como un lugar para tener esta interacción. Entonces hay que tener como eso, como no sensibilidad, sino como entender la situación del otro. Porque uno capaz que cuando iba al taller en FADU, como bueno, listo, todos los quilombos quedaron como en el taller para allá. Claro.
me tomo un café y hablo un rato de, no sé, de Johannes Itten y de las estructuras de papel, qué sé yo, que está buenísimo y al menos yo cuando cursaba me servía mucho de como de momento de, bueno, me olvido un poco del resto de las cosas y estoy acá, estoy en esta y me encanta. Entonces ahora no, como que uno nunca se va de la casa, nunca te vas de tu casa, nunca te vas del trabajo, nunca te vas de tu familia o de tu pareja o de tu entorno, estás como siempre en el mismo metro cuadrado. Lo cual, bueno, es esto, tiene cosas positivas, pero también hay que tener como mucha empatía con el que está del otro lado, porque no conocemos la situación en la que está. Y nada, eso estaría bueno que, no sé, existan no sé si son políticas o herramientas para que se garantice que todos tengan como acceso a una computadora, acceso a una internet que no se corte. Bueno, justamente esta semana o la pasada creo que El mail salió FADU, el mail FADU. sí, el mail FADU. También salió que Internet es es un servicio esencial, lo cual me parece 101% lógico. Después de 20 años, sí, es un servicio esencial. Esencial. Las cloacas y el agua potable también lo son, el gas también. Pero Internet hoy en día es el acceso a la educación, es el acceso a un trabajo. Sobre No es todo, algo... sobre todo en este tiempo, ¿no? De cuarentena, que, como decís vos, o sea, hay que garantizar que los que quieran cursar puedan cursar, y también es importante entender de que, bueno, como decís, y eso es lo que una de las cosas que también varias cátedras se plantearon, de decir, bueno, está bien, no tienen computadora, bueno, organicemos el contenido para que por lo menos puedan hacerlo desde el celular, porque sabemos que Exacto. todos los estudiantes pueden tener un celular. Hmm. Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay que tener como en cuenta todas las plataformas, todos los accesos. Ya te digo, tuvimos el caso de un estudiante que se conectaba, que estaba trabajando como repartidor y que en los momentos de la clase, que obviamente es a la noche, es el momento en el que más trabajo tenía. Entonces, nada, en el momento que podía, como se desconectaba y pedaleaba, ¿entendés? Y después, no sé, llegaba a una plaza, abría internet, escuchaba toda la teórica, tomaba notas donde podía y seguía. Y, o sea, no sabemos, porque es como un poco inchequeable cuánta verdad hay en este relato, pero no me parece un relato de ciencia ficción. O sea, me parece que es algo que puede pasar y que puede pasar en un montón de otros ámbitos. Entonces, entender que el acceso a la conectividad hoy es conectarte a el 100% de tus actividades, es una prioridad. Repito, el agua potable también es una prioridad. No sé, abrir la hornalla y que salga gas también es una prioridad. Pero la conexión también lo es. O sea, tener internet, tener una computadora que esto, que se banque compartir una pantalla, que se banque que corran programas. Eh, Esto es para mí el acceso. Y la educación pública tiene que contemplar este acceso. Y No sé cómo será después, no sé cómo va a ser la pospandemia, no sé cuándo va a salir la vacuna, no sé si vamos a volver a compartir un mate con un bizcochuelo con extraños en el taller. No lo sé, o sea, hoy capaz que estoy un poco como al principio de la cuarentena y te diría como, me parece que no. De hecho, hablaron de 1000 protocolos, de usar como las máscaras de seguridad y usar barbijo, pero la verdad es que hay mucha incertidumbre. No sé qué va a pasar y adopté una posición en la cual no me preocupo por cosas que todavía no están como determinadas. Entonces, en el momento en el que volvamos a la presencialidad, bueno, veremos cómo es que se reformula todo esto, volvemos a las cosas pasadas. No sé, para mí laburar en papel ya no es más una opción. O sea, no porque dibujar a mano no porque esté en contra de dibujar a mano, de hecho, todo lo que es lo analógico me parece que es tan, sí, es tan importante como lo digital, pero imprimir ese gasto de energía, ese gasto de recursos, ese gasto de dinero, me parece ridículo. Creo que si algo nos deja de bueno la virtualidad, es como el ahorro de ese recurso. Es como, por favor, dejemos de imprimir, por favor, dejemos de usar papel. No sé si estoy hablando mucho, pero quería como me echar no, no, algo. no, 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 es interesante porque, ¿no? Siempre se dejaba una semana como
para llegar a la entrega y esas colas interminables por para favor. imprimir, todo para que después haya gente, porque por ejemplo yo en mi caso guardo las cosas, pero hay gente Sí, que yo también. pero hay gente que las tira y vos ves ese fin de año lleno de papeles, gasto inmenso, materiales, maquitas increíbles que se tiran y vos decís, pero ¿dónde está el amor? O sea, es como que apruebo y se terminó todo. Y es como que, ¿no? Sí. Y creo que esta virtualidad nos ha enseñado que hay una alternativa, ¿no? Sí. Como decís vos, Agus, me parece que pensar a futuro hoy es medio en vano porque nosotros también pensamos que este año vamos a cursar todos en el taller y la pandemia cambió los planes. Así que ya esto nos demuestra que el futuro es impredecible, en serio. Totalmente. Y que el tema de empezar a pensar estas cosas de que tal vez imprimir puede llegar a quedar relegado, y es una alternativa muy interesante porque hubo cátedras que lo aplican, o que lo están aplicando antes de que pase esto, y la verdad que el estudiante dice, pucha, la verdad que yo no tuve que gastar, no sé, tanta plata para semejante entrega, no, la mandé por mail y el docente inclusive me la corrigió ahí. Entonces es como que vos decís, y se gana tiempo, no se pierde dinero, y además, otra cosa, me parece que, claro, o sea, tiene que haber, no digo que haya un cambio radical, pero por lo menos algunos de esos aspectos son importantes y son muy determinantes y además son que favorecen también al estudiante y al docente, me imagino. Exacto, sí, totalmente. Nosotros en Morfo empezamos a aplicar la entrega digital ya hace un par de años, y la verdad es que la nivelación con los docentes era una compu, un proyector, o sea, esto en un tándem de 3, proyectábamos 3 laburos, hablábamos sobre eso, pero era una proyección en una escala enorme en donde uno puede hacer un zoom infinito a los dibujos. No se pierde información, no se pierde calidad, y el estudiante se ahorró, no sé cuánto está un ploteo de 1 a 0 ahora, me imagino que 2.000 pesos mínimo. Y es mucha plata, que después se descuelga, se hace un rollo y adiós. Esto me da el pie para hablar de algo que fue un proyecto que hicimos el año pasado para la Bienal de la Facultad, para la Bienal de Diseño de FADO. Hicimos una instalación en el patio central que se llama La Ola. La queremos mucho, siempre pienso en La Ola, me trae muy buenos recuerdos, en donde era justamente esto, era como una reflexión sobre la cantidad de desperdicio que hay en nuestra facultad en un cuatrimestre. O sea, un cuatrimestre, cuánto papel y cuánto cartón, o sea, cuánto material termina en un tacho de basura. Entonces, si quieres comparto pantalla porque tengo algo para mostrar. A ver, aguantame que te habilite. Ahí está. Uy. Ahí te habilité, puedes compartir. Sí. Voy a mostrar lo que fue la Ola Bienal, que la hicimos en conjunto con un estudio de arquitectura que se llama Plano Sur, que son amigos también con quien cursamos la carrera un montón de tiempo juntos, Lu Mariotto, Nina Yauradots y Juan Tirabassi. Ellos son Plano Sur y nada, nos convocaron para hacer esta instalación en el patio central y teníamos como que hacer una reflexión de las 7 carreras y nada, intervenir en el patio central, que es un lugar increíble de la facultad, y la Bienal de Diseño, o sea, si nadie fue, yo recomiendo altamente que participen de la Bienal, que es increíble. Tiene mucho laburo encima, es una de las cosas por las cuales Padum me sigue pareciendo el mejor país. Entonces, la reflexión fue esto, ¿no? La cantidad de material que desperdiciamos constantemente, todas las carreras. Entonces, medio como que lo que unió conceptualmente a todas las carreras era como la producción. No solamente desde el desperdicio de papel o el desperdicio del recurso, sino justamente como la producción de material intelectual. Tenemos laburos en todas las carreras con un nivel súper alto, o sea, hay unas producciones que son alucinantes. Y ver todo eso en un tacho de basura me parece que es, aparte de muy triste, me parece ridículo. Entonces dijimos, vamos a juntar el papel
lo vamos a cortar y vamos a generar estas formas con tiras de papel. ¿Está bien? Vamos a hacer curvas con este papel. Y el papel va a ser producción gráfica de un cuatrimestre de la facultad. Nuestro objetivo fue juntar, porque nada, habíamos hecho como unos planos en AutoCAD y habíamos sacado más o menos la cantidad de tiras y las dimensiones de las tiras. Y son 3 kilómetros de papel. 3 kilómetros de largo por 20 de ancho. Son 3 kilómetros de papel. O sea, yo estoy alucinada por la cantidad de papel y la cantidad de papel que dejamos como relegado. Y no se recicla, ¿no? Pues eso va a la basura y no se recicla. No se recicla. Nada, esto se recicla. Entonces, nada, esto es lo que estoy compartiendo ahora en pantalla. Sí, sí. Es el resultado de la ola. O sea, las producciones, los dibujos, las entregas, los distintos tipos de papeles, los distintos tipos de impresiones, las distintas producciones que hay en este lugar constantemente. Esto es un videito muy corto que lo voy a reproducir vos, Nico, después avísame si... Dale, se ve. O sea, esto era un taller de planta baja en donde tuvimos un montón de voluntarios que les dijimos, che, tenemos esta idea, bueno, dale, de una, lo hacemos. Porque vos pensás que había que recolectar el papel, había que clasificarlo por tamaño, tipo, peso, gramaje, porque obviamente el papel más pesado tenía que estar en una posición y no en otra. Queríamos que la parte blanca o la parte que tenga menos información esté arriba y hacia abajo, como con más peso, todo el color y la producción como con colores. Y, o sea, este es el montaje. Yo la verdad es que todavía estoy alucinada con esto. Me parece un proyecto... No, nos das ganas de volver a Fado, Agus, así que nada. Es como, ¿no? Y Sí. me parece muy interesante ese trabajo porque inclusive he notado algunas referencias ahí, ¿no? A mí me hizo acordar algo que hacía Martín Uberman, o también algo que hacía Tomás Araceno, ¿no? Con el tema de En Orbit, que nada, es una de las cosas que, bueno, me interesa porque, o sea, digo, para llegar a ese resultado, que la verdad que es muy interesante, ustedes tuvieron hubo una postproducción bastante, o sea, compleja y bastante, o sea, fue un proceso, ¿no? No, fue un proceso enorme. Y ver eso, la verdad que te genera, no solamente que te genera como intriga, sino que además uno lo podía vivenciar, porque creo que eso lo decía Martín Uberman y creo que, no sé si coincidís conmigo, pero yo te lo digo, y de paso le comentamos a la gente que nos ve, de que, o sea, él decía que era mucho más importante la experiencia del usuario vivenciando ese lugar que uno puede proponer a que, por ejemplo, hacer un croquis. Porque el tipo decía, está bien, yo puedo exponer mis croquis, pero ¿dónde está la experiencia? O sea, ¿qué experiencia puede vivir el usuario viendo un croquis? Ahora, si yo ese croquis lo materializo de alguna manera, lo que yo quiero demostrar, el concepto, la esencia, el usuario lo va a poder vivir, pero a su manera, o sea, va a poder interpretarlo con su experiencia. No sé si estás de acuerdo o si, porque me parece que lo que ustedes presentaron en esa Bienal tiene algo que ver con, o sea, ustedes presentaron algo para que el usuario lo vea y diga, wow, o sea, qué experiencia me genera tener toda esta ola delante mío. Sí, qué experiencia. O sea, estar ahí abajo, realmente, yo estuve, o sea, varias veces, obviamente, creo que hice 1000 workshops de toda la Bienal, fui a 1000 charlas, como que toda esa semana, obviamente ya no estudio más, entonces tenía como, tal vez, no estaba tan a las corridas con las materias, entonces la verdad es que creo que fue la primer Bienal que disfruté como no siendo estudiante, que me pareció increíble. Estuve como abajo de la ola en el patio central en distintas ocasiones, cuando fue el desfile, cuando fue la batalla de gallos que hubo, o simplemente tomándome un café a la tarde. Y estaban todas las personas sentadas en el patio como mirando para arriba, ¿entendés? Y algunos sacaban fotos. Me acuerdo patente de escuchar a una chica diciendo, estos se creen que tiran rollos de papel higiénico y hacen arte, no sé qué.
Y yo me quedé como, "¿Ah, perdón? Pero si ustedes tiraron, si ustedes lo Obviamente no tiraron. le dije nada. Me pareció muy gracioso, pero fue como, wow, mirá, es una apreciación que no me esperaba, obvio. Pero de repente es esto, ¿no? La experiencia de usuario es como muy variada y depende mucho del tipo de persona que sea, la situación en la que esté y cómo lo vive. A esta chica no le había gustado, le parecía como ridícula la situación. Era como, ¿qué es todo esto colgando unos tensores en el patio? ¿Dónde se vio esto? Bueno, pero imagínate que pero ya está, o sea, el objetivo de que tenía esa ola fue cumplido Sí, porque generó una obvio. reacción a una persona que no le gustó. Exacto, y estuvo ahí abajo. Y aparte, no es que pasó y simplemente lo odió y se fue, sino que estuvo ahí abajo un rato largo, ¿entendés? Mirando, y hablaba con otras personas y estaban ahí como dando su opinión, y fue como, wow, esto se vive de formas como muy distintas, y quedé como impactada. Me dio ganas de preguntarle como, ¿qué no te gusta de esto? Después dije, no, Yo, ya fue, está yo, bien, me parece excelente. Pero como experiencia colectiva, como experiencia desde el momento en el que lo pensamos, lo proyectamos, lo dibujamos, lo calculamos, que nos dio mucho vértigo porque de repente no sabíamos si íbamos a llegar a cumplir con el objetivo de estos 3.000 metros de papel, de convocar a las personas, a los voluntarios que se acercaron, que les pagamos un café y unas medialunas y vinieron y escuchamos música y charlamos, y gente como muy variada y muy distinta, como aportando, ¿no? Es como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tenés que cortar con un cúter y una regla metálica. Ah, dale de una. Sí, corto, horas. Sí, puedo venir mañana también un rato a cortar. Y fue como, wow, sí, de una, o sea, obvio que sí. Entonces toda la experiencia de la ola desde lo participativo, desde cranearlo hasta la ejecución, fue una locura y estuvo buenísima. O sea, creo que representa un poco el espíritu FADU, que es como todos hacemos un poco todo. Y también con esto de reflexionar todo el tiempo con las producciones que tenemos, en dónde va nuestra energía, dónde va nuestro material. Me acuerdo que estábamos con una amiga en la salida, con Nina, en la salida de la facultad, con unos tachos gigantes que habíamos hechos de cartón y les regalamos a la gente como chupetines para que nos regalen sus rollos que ya los iban a tirar. Es como, si me regalas tu entrega, te regalo un chupetín. Es como, no, chao. Y muchos como, sí, dale de una, como tipo, la iba a tirar, no me molesta. Pero bueno, nada, fue medio un loco, la verdad. O sea, imaginémonos Agustina Andrade, docente de la facultad, un día debatís con ella en un taller y otro día te la encontrás en la entrada que te dice, que te dice, me das tu entrega y yo te doy un chupetín. Durísimo. Creo que, no, pero más allá de eso también demuestra cómo tendrá que ser, cómo es la docencia, ¿no? Y cómo que la docencia no solamente quiere decir que sea un docente que esté allá arriba parado y enseñe, sino que una persona de carne y hueso. Yo siempre esto lo digo porque yo siempre tomo de referentes a personas que en verdad veo que no solamente dicen algo que estudiaron, sino que lo dicen del corazón y lo dicen de la pasión y el amor que tienen por lo que hacen, ¿no? En su momento Rosano Rico, tengo otros docentes más, Susana Toscano también es uno de ellos, Agustina, por ejemplo, vos también, pero es esa cosa, ¿no? Es eso de decir, o sea, yo hoy la veo en el taller compartiendo y explicando y debatiendo con los demás estudiantes, y otro día la veo en Avenida Córdoba, cruzando rápido, comiéndose una meladuna y con una carpeta, y yendo a un lugar. Sí. Entonces es como que vos decís, es una persona que en verdad, una persona real. Es una persona real, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Yo pienso, wow, ¿qué dirán los estudiantes que me ven como con un tachito de chupetines diciendo, las entregas, que aparte cómo explicás todo lo que fue el proceso de la ola a alguien que solamente se quiere ir a su casa después de corregir durante 5 horas? Era como, no, porque eso es para un proyecto que va a estar re bueno y es para la Bienal, pero es sorpresa, no te lo puedo contar, dame tu entrega. Sí, o sea, por eso te digo, toda la experiencia como fue increíble. Pero bueno, nada, no quería dejar de mencionarla porque creo que estaba como relacionada al tema.
Y bueno, justamente hablando de esto del tema del reciclaje y el tema de los desperdicios, me gustaría justamente hablar de, o sea, todo esto, ¿no? Que relacionaste y que mostraste, y además de tu experiencia en la carrera, en la FADU, que para vos es una segunda casa. Bueno, para los que en Sí, realidad totalmente. amamos la carrera, sabemos que FADU es una segunda casa. Eh, Ujú. Me gustaría saber o sea, cómo llegás a la idea de formar este laboratorio de objetos y de arquitectura. Upcycling puede ser, lo pronuncié bien, Sí, sí, upcycling. Upcycling, URA. O sea, ¿cómo es que llegás a esta idea? Y bueno, y si después si querés mostrarnos algunos trabajos y realizados, Sí, re. estaría bueno que lo comentemos. Dale, re. Armé una pequeña presentación. Si querés, comparto pantalla de vuelta. Dale. Espera que la preparo. Em, ya compartí. Porque digo, mientras estás compartiendo, es interesante mostrarle a las personas cómo es que llegás a formar este laboratorio, con qué objetivo y cuáles son los trabajos que querés mostrarnos y compartirnos, obviamente. Exacto. Bueno, uy, ahí está. Soy como muy, no tan buena con lo que es las presentaciones en PowerPoint, así que sepan disculpar algún desperfecto. Bueno, eso es un poco entonces hablar como del desarrollo profesional. Yo laburé en un estudio, en estudio rodante, cuando cursaba con dos profesoras mías de morfología que también me tomaron como pasante y nada, me enseñaron un montón de cosas de la arquitectura del mundo real y de la arquitectura en el mundo práctico y laboral y profesional. Después nada, me fui de viaje, volví y dije, bueno, capaz que me gustaría como empezar a laburar como por mi cuenta. Y empecé haciendo algunas obras, refacciones, que es como lo que uno hace ni bien termina la carrera. Es como, bueno, arreglo un baño, arreglo una cocina, hago un garage techado, cambio como los espacios del jardín, hago un quincho. Todas como esas pequeñas experiencias que tan, son tan valiosas, son tan como de uno con sus procesos, porque estás vos solo frente a una obra. Y estás vos con el operario diciéndole como, che, pero esa pared no tendría que ser un poco más, no sé, gruesa. ¿Qué te parece? Y el tipo, no, vos con el ladrillo del 8 puesto de canto va como loco. Es como, no, pará, pero yo no aprendí eso. O sea, pero tampoco hay como mucha experiencia previa. Entonces es como, todo el tiempo es un ida y vuelta, un tire y afloje entre lo que vos estás dispuesto a aprender de esa persona o de ese grupo de personas y lo poco que vos tenés en tu mochila referido como a lo técnico y a lo material, que es un poco lo que hablábamos antes. Entonces, nada, de esta forma desarrollé URA Lab, es un laboratorio de aproximaciones arquitectónicas, porque justamente creo que es esto, es como todo el tiempo estar experimentando, estar explorando distintas como formas, como espacialidades, con lo que tengo, porque también creo que, no sé, la situación en la que estamos ahora de pandemia mundial o de cuarentena, tomarlo siempre como una posibilidad y no como una traba. No es como, ok, no puedo ahora trabajar en un mega estudio súper reconocido. Bueno, tal vez sea como mi momento de introspección para pensar qué es lo que sé, qué es lo que me gusta hacer y de qué va como todo esto. Así que URALab es un poco eso, son como aproximaciones a distintas situaciones arquitectónicas que van desde el desarrollo de un objeto hasta la reforma integral de una casa, ¿no? Porque parte como tiene como muchas vueltas. Entonces, algo que desarrollé, o las primeras cosas que empecé a desarrollar con URALab fue estos como prototipos, son receptáculos, macetas o floreras, me gusta decirle receptáculos porque creo que es una palabra más canchera, y lo empecé a hacer como con concreto de obra, ¿está bien? Yo laburaba en obra, veía que todo el tiempo el material se desperdiciaba, me ponía muy loca porque si algo que me molesta es como el desperdicio del recurso, el desperdicio del material. Entonces,
Se llama upcycling o suprarreciclaje, que es esto, es la reinterpretación, en este caso, de los sobrantes de obra. ¿Qué puedo hacer con esto que en un primer momento se está desechando o se está tirando, pero que potencialmente tiene esto, ¿no? Como tiene mucho potencial. Si uno lo trabaja, si uno lo piensa, capaz que pensarlo un poquito más, puede salir algo interesante. Entonces, upcycling, esta cita es de, me ajusto el monóculo, es de Wikipedia, que todos la pueden como googlear, que es upcycling o suprarreciclaje. Es básicamente esto, es el aprovechamiento de productos materiales de desecho o residuos para fabricar nuevos materiales o productos más elaborados o de mejor calidad. Se diferencia de otros procesos de reciclaje en que estos suelen degradar o descomponer el material a reciclar. Esto es concreto, o sea, es concreto que estaba en un pastón, que yo lo pasé a un molde, le di una forma, lo coloreé con ferrite y listo. No hubo como un proceso que demande más energía, no sé, por ejemplo, reciclar una botella de plástico, o el otro día con una amiga hablábamos de lo que son los procesos de las bolsas de papel o de cartón. El proceso insume más recursos que una bolsa de plástico, entonces a veces las cosas que parecen sustentables no lo son del todo. Entonces, esta como forma de trabajar con suprarreciclaje, o upcycling, a mí me pareció como que venía como por este lado. Entonces, bueno, nada, este es un texto como un poco largo que escribí. Me gustaría como hablar de esto, que es que en el campo de la arquitectura hay un punto que es el hacer, que es el construir, y otro que es el deshacer, o sea, el demoler o el destruir. El segmento de línea que los une es el proyectar. Pero, ¿cuál de los puntos proyectamos? ¿De dónde partimos? O sea, ¿qué es lo que importa? Ambos puntos son grandes generadores de restos y la resignificación de estos con entusiasmo y desesperación porque yo soy muy dramática, es motivo suficiente para indagar. Experimentaciones materiales desde los fragmentos del hacer. La bolsa de cemento que se humedece y no sirve para el concreto. El concreto que sobra en el balde y se endurece para siempre o se diluye en el agua. Para que mañana sea más fácil trasladarlo al volquete. Sobrantes, materia prima de planetas. Seleccionar, encofrar, moldear, vibrar, esperar, desmoldar, sumergir, endurecer, repetir. Es como, todo este es el proceso que fui haciendo en un taller como súper improvisado con estas cosas. Son exploraciones materiales, esto es como probar todo el tiempo, total eso se iba a tirar, eso es lo que a mí me parece como lo importante de la exploración, es como no estoy como, no sé, generando ningún gasto, no estoy metiendo guita en esto, simplemente estoy probando con lo que hay porque le veo muchísimo potencial. Los planetas, que son como estos receptáculos en este concreto coloreado, me trajeron un montón de nuevas puertas, de nuevos vínculos, de nuevas redes. Acá la colaboración es con Rosana Orrico, con su estudio Rico Estudio, perdón la redundancia, y con Julieta Barone, que es una diseñadora gráfica que se dedica a hacer como laburos con textiles. Entonces, de repente, todo esto empezó como a generar una sinergia con otras personas y con otros mundos muy parecidos que me parece como importante como destacar. Cuando un trabajo empieza como a mixarse con otro, cuando otra persona te hace una devolución, no es más que una extensión del taller de la facultad. Es como, che, yo tengo esto, ¿qué pensás vos de esto? Y hay un ida y vuelta, y está bueno cuando encima es transversal a otras disciplinas de diseño, que no necesariamente es como 100% arquitectura. Bueno, estos son como otros trabajos. Me gustaba como traerlo a colación para hablar de que la arquitectura tiene como muchas facetas o muchos layers. Y acá hay como bastante de morfología, de pensar cómo es la estructura subyacente como de estos dibujos, de dónde salen, qué otra nueva forma componen, o este otro laburo. Nada, es la tapa de un libro para un amigo que es escritor y diseñamos como la tapa y de vuelta trasladar como
como estas estructuras, estos conceptos, a la tapa de un libro, materializarlo. Materializar la arquitectura no necesariamente es hacer una casa o remodelar un baño, hay como un montón de layers, por eso es que URALab es un laboratorio, es como que cualquier puerta que se abre es una puerta interesante para investigar y para ejecutar, y de hecho este libro tiene fecha de salida ahora a las librerías, creo que el mes que viene, así que estoy como muy contenta con eso también. O esto, que es un concurso que hicimos hablando de cuarentena, pandemia, pospandemia. Este es un concurso que hicimos del BID con estas chicas, con Rosana, siempre Rosy está como creo que en el 90% de mis proyectos. Lu Mariotto es otra amiga, referente, colega, y Vicky, que la conocí este año también en una situación de concurso y pandemia. Este año podría resumirse como concursos y pandemia. Como el desarrollo de estas nuevas espacialidades y cómo podemos volver a salir a la calle sin necesidad de estar como pegado a otra persona, como entender que la distancia es física y la distancia no es social, o sea, que estemos separados 1,5 metros, 2 metros no implica que dejemos de relacionarnos como lo hacíamos antes, y cómo empezar a tomar la calle de forma como consciente en el sentido de los espacios que realmente necesitamos para vivir en sociedad, y que la calle no tiene que ser necesariamente para el coche, sino que hay un mar de interacciones humanas que no les estamos dando espacio. No necesariamente es una plaza. La vereda también es un lugar de intercambio súper interesante. Y hoy en día tenemos que estar un poco más separados, pero eso no implica que no sigamos como transitándolos. Entonces, dejo de compartir. Esto es un poco URALab, este es como mi proyecto. No sé si es un estudio, un emprendimiento, yo lo titulé laboratorio porque son como exploraciones y búsquedas constantes a todo lo que está referido al ámbito arquitectónico o urbano también. No, es interesante viendo los trabajos, yo como una persona crítica y autocrítica, ¿no? Y también ver los trabajos y decir, o sea, todo esto todas estas producciones o estos trabajos, por así decirlo, para mí son producciones, son o sea, hechos a través de la exploración. O sea, eso es interesante porque tal vez ahí no sé si es un poco polémico decirlo, pero uno cuando está en la facultad siempre como que tiene esa idea de decir, bueno, yo tengo que entregar algo y como que se evalúa lo final, o sea, la entrega final. Y hay algo que me enseñaron mucho en Red, que también es una cosa muy interesante, cuando una vez le preguntamos a un docente, pero ¿cuándo nos van a evaluar? La persona nos dijo, desde el primer día que entramos ya los estamos evaluando. Claro. O sea, no... Ustedes lo que tienen que hacer es ser ustedes, explorar, probar, equivocarse, mostrar cosas, sentirse cómodos. Y me parece que en ese sentido, cuando vemos todas estas exploraciones, es como que decimos, entonces al final, arquitectura no es el producto final. Y tampoco arquitectura es algo, o una casa o un edificio, sino que arquitectura es todo referente a la idea de proyectar, ¿no? Desde, como él tenía la Bauhaus, ¿no? Desde lo más chiquito, desde una cuchara hasta una vivienda unifamiliar. Entonces es como que, ¿no? Hay un montón de cosas muy interesantes. El otro día lo hablábamos también con Rosana, con Rosana Rico, otra gran arquitecta, por así decirlo, porque, o sea, tanto vos como Rosana son arquitectas, pero tienen un concepto totalmente diferente a lo que es arquitectura. Digo porque no, en la facultad simplemente se tiene en cuenta que arquitectura es como decís vos, es construir casas y hacer edificios. Y también es interesante el nombre, ¿no? Porque vos acabaste de decir de que no lo ve, o sea, como que lo veías más como un laboratorio porque hay mucha exploración, ¿no?
Y eso es re interesante, o sea, que ya lo que vos estás proponiendo sea un laboratorio, y a mí, yo como cliente te diría, es genial, porque es un lugar donde vos vas y probás y salen cosas como por ejemplo los productos que dijiste. Lo que más me gustaría preguntarte es, ¿cómo ves vos el proceso o la exploración de todo esto? O sea, ¿cuáles son los objetivos de la exploración? O sea, ¿cómo vos empezás a explorar? Porque vos ahí explicaste un poco el tema del reciclaje, pero ¿cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿y cómo lo haces ahora en la cuarentena? Eso es importante. Claro. Como en un principio, la exploración es, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que me gustaría, no? Son como las dos preguntas. ¿Qué tengo? Bueno, tengo mucho concreto de obra que está falleciendo en un pastón, que se está con una manguera, lo está tirando a la calle. ¿Qué me gustaría hacer? Y me gustaría empezar a probar cómo este material trabaja en distintos moldes o en distintas situaciones. O qué pasa si lo empiezo a mezclar con ferrites. ¿Y cuántos ferrites le tengo que poner? ¿Le tengo que poner mucho? ¿Le tengo que poner poco? ¿Qué resultado me gustaría lograr? ¿Quiero una textura suave? ¿Quiero una textura rugosa? Me gustaría que crezcan plantas, me gustaría que no crezcan plantas. Son todas es un ir y venir de preguntas, y por lo general todas las hipótesis que manejaba en una instancia de proyecto no se corroboraban. Había como una evolución totalmente distinta a esto que había como planificado o pensado en un momento, y de hecho como muy superior. ¿Está bien? Es como, bueno, yo pienso que quiero hacer un encofrado con plástico curvo. Y le voy a tirar todo este polvo rojo de colores de ferrite que encontré en el fondo de mi casa. A ver qué pasa. O sea, es eso, a ver qué pasa. ¿Cuántos días lo tengo que dejar? Porque si yo agarro el libro de estructuras y me empiezo a fijar cuáles son los tiempos de fraguado, los tiempos de endurecido, cuándo lo tengo que sacar, es una experiencia totalmente distinta hacerlo vos con tus manos ahí, con ese pastón que está muriendo lentamente. Entonces el ida y vuelta, al menos en la exploración, siempre lo que volvió fue como muy superior a mis primeras como 4 o 5 ideas de hipótesis, y que por lo general disparan como ideas nuevas, o sí, como son distintos puntos como a abrir nuevas exploraciones, ¿no? Es como, listo, ya generé este prototipo, esto que yo le puse planeta, todavía no entiendo por qué le puse planeta, pero es como este receptáculo o este florero. El primero que hice fue como este que se ve mucho el vidrio, y dije, wow, y si en realidad lo hago más como si fuese una pokebola. ¿Qué pasa si el espacio que hay entre los dos moldes es el mínimo posible? ¿Cuál es el mínimo posible? ¿Cómo hago para sostenerlo? Entonces ir probando. Obviamente se me rompieron 1.000.000 en el camino, hasta que ahora desarrollé como la mezcla justa, la justa cantidad de color, la justa cantidad de agua, la justa cantidad de tiempo. Entender las variaciones, entender que la humedad, que el lugar donde estás, si hay mucha ventilación, si hay poca ventilación, si hace mucho calor, si hace poco calor, o sea, todo eso va variando. Es muy importante tener siempre un anotador a mano, siempre, porque todas las variaciones y todas las cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Entonces es un poco un trabajo de investigación constante. Y en cuarentena fue muy duro al principio, porque yo ahora estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, y mi taller estaba en la casa de mis papás en Bursaco. Y no podía moverme de acá, entonces de repente mi taller y todos mis materiales estaban como a 20 kilómetros de distancia, y la verdad es que lo tuve frenado un tiempo bastante largo. Después dije, bueno, voy a armarme un taller improvisado acá, tampoco necesito tantas cosas. Obviamente, como las obras estaban paradas, no tenía como mi material principal, pero empecé a preguntar como, che, ¿nadie tiene una bolsa de cemento que se esté endureciendo por ahí? O, no sé, amigos, casas. No, bueno, ya fue, compro algo yo, o sea, no pasa nada. Puedo fallarle al dios del upcycling un momento para seguir como desarrollando estas cosas.
Y la verdad es que no me entregaban los materiales, porque obviamente los pocos corralones que trabajaban no me iban a entregar una bolsa de 50 kilos de cemento, porque, o sea, le salía más cara la nafta del envío que la bolsa en sí. Entonces era como, no, mirá, tenés como un mínimo de compra, si no, no te lo llevo. Y eran como muchas puertas que se cerraban y es como, ay, por favor, tengo tantas ideas en la cabeza y tan poco como lugar o materiales para ejecutarlas. Hasta que nada, encontré una ferretería cerca, dije, bueno, ¿cuánto puedo cargar en mi espalda? ¿10 kilos de mezcla de roca de reforzado? Sí, puedo. ¡Pum! Me lo cargué al hombro, lo traje, me armé un taller en la casa que nada, comparto con mi novio, donde hay un escritorio, una mesa, una barra y un taller de cemento, todo en el mismo como microespacio. Pero bueno, nada, es eso, es trasladar lo que uno quiere hacer a la situación en la que se encuentra, es eso. Y de vuelta, obviamente no es lo mismo trabajar con revoque reforzado que con los pastones con los que laburaba antes, entonces se rompían, no se hacían, eran otros tiempos, y fue como, bueno, voy a hacer 10 pruebas, tengo que sacar conclusiones de estas 10 pruebas. Si estas 10 pruebas fallan, voy a ir hacia otro lado. Si estas 10 pruebas una verifica, vamos con esto. Y fue así, o sea, armé el taller, salieron nuevos prototipos, fallaron 9, una funcionó, listo, me quedo con esta que funcionó. Y adelante de vuelta. Pero es esto, así es trabajar en cuarentena. Es como, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que quiero proponer? Es interesante cómo es eso de ir probando, ¿no? Me hizo acordar mucho, esto también lo hemos hablado con Rosana, pero es muy, o sea, es muy Bauhaus, o sea, es muy Peter Behrens con su silla para la industria, que el tipo para doblar la madera tuvo miles de intentos. O sea, imaginemos a Peter Behrens, un tipo que diseñó completamente la fábrica de la AEG, diseñando y probando y yendo al químico, decirle, mira, necesito más ácido para doblar la barra de madera, y estuvo días y días. Totalmente. Hasta cuando dijo, bárbaro, ya la puedo doblar así, ahora hacerlo en serie. Y es como exacto. que, ¿no? Y es interesante cómo también todos los objetos que vos proponés ahí, que mostraste, que estás haciendo, y que ahora estás como reinventándote con otro, porque no es el mismo material, a pesar de que tiene la misma textura visualmente, por así decirlo, cómo, ¿no? Esos productos también tienen una idea Bauhaus, o sea, más allá, ¿no? A grandes rasgos, uno puede decir, bueno, hay una idea de atemporalidad, hay una idea de fabricación en serie, hay una idea de producción y de experimentación, o sea, lo más como decirlo, más contradictorio de todo esto es que tu formación es FADU. O sea, cualquier otra persona diría, bueno, pero pará, Agustín Andrade, o sea, yo viendo la producción, viendo lo que dice, escuchándola, yo pienso de que estudió en una universidad como la Bauhaus, ¿no? Porque claro, en un Art and Craft. Claro, ojalá. Unía las artes con las artesanías, pero no, estudió en FADU. Y eso es interesante, porque eso también demuestra de que depende de uno poder tener la posibilidad de elegir su propia arquitectura. Y esto es lo que decía Martín Uberman. Y es lo que también yo propongo, y es lo que seguramente mucha gente le interesaría saber de, no, o sea, no sigas un lineamiento, vos podés proponer tu propia arquitectura, elegí tu propia arquitectura. Y exacto, eso es interesante. Sí, totalmente. También creo que hay como distintas instancias y hay distintos momentos. No sé, en el momento que laburé para un estudio, que hacíamos viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares, que nada, era todo como cero experimentación, era como más bien, no de manual, porque las arquitectas con las que trabajaba, nada, tenían en su cabeza espacialidades que eran alucinantes, y llevarlas, como materializarlas, también era como una cuestión de exploración, desde lo material hasta como, bueno, ¿cómo ejecutamos esta obra? ¿Cómo hacemos este ángulo, este voladizo, o esta textura y esta transparencia con ladrillos? Pero nada, creo que hay momentos y momentos. En ese momento yo siento que me formé mucho con ellas, y realmente lo agradezco, porque parte de mi formación como técnica o más bien de práctica de obra fue como en el estudio. Pero bueno, tal vez yo
nunca me había puesto a pensar como, bueno, pero si yo tengo que como trabajar sola desde lo que a mí me surge en este momento, que es tal vez, no sé, obviamente Ura Labs es anterior a la pandemia, pero creo que con esta situación de estar tanto tiempo encerrados y no poder salir, se profundizaron un montón de aspectos, nada, pude desarrollar como cosas que me interesaban, cosas que no, pero está bueno, es eso, ¿no? Los dos momentos, como el momento de reflexión propio de uno y el momento de compartir con otras personas que tal vez hacen cosas distintas, pero que de repente también te gustan. A mí me gusta trabajar en equipo, me gustó laburar en un estudio, y si el día de mañana tengo que desarrollar un prototipo de vivienda multifamiliar, me encantaría hacerlo. Pero bueno, hay como instancias. Yo creo que ahora nuestro contexto nos da para esto y estoy muy contenta con lo que se está produciendo, al menos desde mi desarrollo como personal, digamos. Ojalá que termine pronto la pandemia, así podemos salir. Pero nada, creo que eso hay que ser como un poco listo y saber como ayornarse a la situación y ver siempre qué puedo sacar yo de esta situación, qué podemos sacar de esto. No quedarnos como, che, está todo mal, porque sí está todo mal, tampoco hay que negarlo, pero que no sea una razón para dejar de producir o para dejar de proponer, de proyectar, de crear, pero bueno, nada. Si tuvieras que dejar una frase para la posteridad Ay, no. y para poder... Soy muy mala con las citas. O no, una frase tuya, o una oración, o algo que a vos te defina por lo que sos, y para que, bueno, la gente después diga, bueno, yo la verdad que conocí a Agustín Andrade y la verdad que es una persona que es completamente emprendedora y que no se queda en ese lugar de confort, sino que siempre experimenta y que hace un montón de cosas interesantes. O sea, ¿qué le dirías a esa gente y qué frase o qué cosa dejarías ahora para cerrar esta charla? ¿Qué pregunta esta? Esta no estaba en el mail, si no la he pensado un poco más. Tenés que incluirla en el punteo. La verdad es que no sé, pero si tengo que quedarme con algo de todas las... de este monólogo infinito que hice durante 1 hora 37 ya, nada, diría esto, que hay que tomar la situación, como el contexto en el que está uno, y sacar como lo mejor de eso, y producir y pensar y proyectar a partir de eso. Que un contexto adverso no sea excusa para decir como, listo, no puedo hacer nada. Es eso, es como, esto es lo que hay, bueno, trabajo a partir de esto y construyo a partir de esto. Creo que eso es algo que se lo escuché a una profesora, pero como no la estoy citando textualmente, no vamos a incluir nombres, pero al menos ese fue el mensaje que me quedó, y creo que es un poco como vengo trabajando en todo este tiempo. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Y tomarme de eso como algo positivo y no como algo que lo tire uno abajo. Vivimos en escenarios dinámicos, no sabemos qué va a pasar, ni mañana ni pasado. O sea, todo el tiempo se está moviendo todo y todo el tiempo estamos recalculando a ver hacia qué lugar podemos como apuntar para salir, porque hay que seguir, o sea, todo el tiempo hay que seguir. Fin, no hay que quedarse con esto como, bueno, listo, esto es lo último. No es una persiana que se baja, es como, es esto lo que hay, dale de una, vamos a partir de acá. Así que esa es mi frase célebre inventada por mí ahora. Las apariencias engañan, las formas no, pero en este caso, Agustín Andrade aparenta ser la persona que es. Muchas gracias por todo, Agus. No, de nada, Nico. Gracias a vos. Gracias por invitarme.